¿Quieres conocer el uso avanzado de Trello? Hola, soy el profesor Gerardo Cerda Neumann de la comunidad informática gestionentei.com y en este video quiero compartir contigo una segunda parte de uno anterior donde presentábamos el uso básico de Trello. En este caso voy a presentar algunos elementos que hemos calificado como uso avanzado. Para empezar, quiero compartir o más bien recordar, por si acaso es el primer video que tú ves, que Trello es un software que tiene una versión gratuita, que es la que yo estoy ocupando, que permite hasta 10 usuarios simultáneos, que en general funciona bastante bien para gestionar proyectos. Recordemos que en agilidad los equipos son de 7 más menos 2 integrantes, así que con 10 usuarios o participantes del tablero podemos gestionar muy bien un proyecto. Trello lo que hace es implementar la lógica del tablero Kanban. El tablero Kanban es una herramienta gráfica creada en Japón hace bastantes décadas, de hecho literalmente significa tablero, y que permite manejar ciertos elementos que hemos llamado ideas fuerza. La primera, que permite visualizar qué es lo que está ocurriendo. Aquí tenemos una representación donde tenemos en la primera columna las historias. Por historias nos referimos a la descripción de lo que, en este caso, el software debiera hacer, ¿sí? A partir de esa historia, que en agilidad normalmente se llaman historias de usuario, podemos identificar una lista de tareas. La lista de tareas normalmente se dejan en una columna to do o por hacer o definido, como queramos llamarla, y cada tarea debe ser ejecutada por un integrante, un participante del equipo. El sentido de esto es que es desplegar la mayor cantidad de tareas posible y que los distintos usuarios o participantes del proyecto puedan escoger aquellas que les resulten más cómodas. La agilidad trata siempre de generar una gran productividad y qué mejor, ¿no es cierto?, que hacer lo que me siento más cómodo, lo que más me gusta, de tal manera que lo pueda hacer rápido y bien, y de esa manera aumentemos la productividad y también la velocidad del equipo y del proyecto. Luego dice ongoing, o sea, en desarrollo. Eso significa que las tareas tienen ya una persona asignada. Cuando se trabaja en agilidad, lo que se busca es que cada cual se haga responsable de su tarea, por lo tanto la toma y la pone en la columna en desarrollo o como queramos llamarlo, en este caso ongoing. Es importante destacar, y es un elemento muy valioso del tablero Kanban, que Trello permite implementar, hay que destacar que nosotros no debiéramos tener más de una tarea asignada en cada momento. Eso se habla o se menciona como WIP, Work in Progress, o sea, trabajo en desarrollo, y lo que busca es que estemos participando, aportando siempre a cargo de algo, pero sin caer en el absurdo, que muchos a lo mejor lo han vivido, ya sea en su estudio o en su trabajo o en su vida profesional, que alguien le piden, oye, ¿puedes hacer esto, Pedro? Y después, Pedro, ¿puede hacer esto otro? Y después, ¿puede hacer esto otro? Y lo peor ocurre cuando a Pedro se lo piden 3 personas distintas, Pedro, por alguna razón, lo acepta, entonces no puede hacer 3 cosas a la vez, y en algún momento las 3 personas que le pidieron a Pedro que haga algo le empiezan a cobrar, y ahí Pedro empieza a estresarse, y el estrés en ese contexto no es algo positivo. La idea es que con el tablero, como decíamos, podemos visualizar qué hace cada uno y de esa manera todos sabemos que Pedro tiene una tarea a cargo, por lo tanto, si yo voy y le pido a Pedro ayuda en algo, le explico, le pido y Pedro acepta, lo que Pedro ahí lo que tiene que hacer es tomar la tarea en que él estaba trabajando y moverla a una columna que yo llamo bloqueado. Bloqueado quiere decir que Pedro no puede continuar con la tarea porque se hace cargo de otro. Entonces, explícitamente la persona que le pide ayuda a Pedro se hace responsable y consciente que Pedro no está haciendo la tarea que se había asignado para apoyar a esta nueva tarea que acaba de emerger. A eso se refiere con visualizar. Y asociado a lo que estamos conversando sería limitar el trabajo en curso, que sería este WIP, Work in
progress o process o en proceso en desarrollo, y la idea es no sobrecargarnos a nadie y de esa forma tener un trabajo mucho más agradable y más productivo. Y eso tiene que ver con la tercera idea fuerza, que es dirigir y gestionar el flujo. Flujo quiere decir que las tareas van avanzando de columna en columna hasta llegar a done, o sea, terminadas, hechas, finalizadas, como queramos llamar esa columna, donde deberán llegar todas las tareas en algún momento. Esta visualización, este concepto de limitar el trabajo en curso nos permite, y también dirigir y gestionar el flujo, nos permite poder definir algunas políticas de proceso explícitas. Vamos a ver cómo definir algunas de ellas usando Trello. Y por último, también permite utilizar modelos para reconocer oportunidades de mejora. Cuando nosotros vemos que nos estamos sobrecargando, que ciertas tareas, porque las tareas en Trello las podemos marcar con color, entonces si nos damos cuenta que la mayoría del tiempo estamos haciendo tareas verdes, que son, por ejemplo, de reuniones estoy inventando, con el cliente, entonces vamos a reconocer una oportunidad de mejora en el sentido de que quizás nos conviene hacer, por ejemplo, un día completo para reuniones de coordinación o de captar o validar requerimientos con los clientes. En Scrum hablamos de Product Owner, pero podría ser en cualquier otro contexto y de esa manera mejoramos la productividad. Todo esto nos permite el tablero Trello, visualizar, coordinarnos mejor, etc. Bien, vamos a ver tres tipos de funciones avanzadas que están identificadas por colores. La primera son funciones de colaboración más poderosas, porque como ya dije, hicimos un video anterior que va a estar en la descripción que explica el uso básico de Trello. Obviamente les recomiendo que lo vean antes que este. Y ya por el hecho de compartir y mostrar las tareas que estamos ejecutando, realizando y finalizando, ya empezamos a colaborar mucho mejor, pero vamos a ver una manera más poderosa. Lo segundo es activación de vistas diferentes. Eso sí, cabe destacar que estas vistas están disponibles en la versión de pago. Como dije, estoy usando la versión gratuita, pero les voy a mostrar dónde están. ¿Qué más? Por último, quiero mostrarles también un par de ejemplos de cómo automatizar algunas tareas. Lo primero que vamos a presentar son las funciones de colaboración y la idea es dividir las tareas. Lo que nos va a ocurrir, y esto es normal y algo que yo insisto mucho en mi curso de capacitaciones, que es normal que al principio definamos tareas que pensamos que se van a hacer en X horas y después nos damos cuenta que en realidad eran mucho más complejas. Eso es normal, eso es parte del aprendizaje. Lo interesante siempre es que vayamos madurando como equipo, que no ocurra una vez, dos veces, pero no todas las veces que vamos a definir una tarea. Entonces, ¿cuál es el sentido de esto? El sentido es que nosotros podamos identificar o subdividir una tarea en lo que se llaman checklists. Esto que comparto acá es un tablero Kanban real, es un proyecto en que estoy participando con dos estudiantes. Como el curso es pequeño, yo soy parte del equipo también, y si ustedes se fijan, van a ver de que ahí está mi fotografía. Lo que hice acá fue crear una tarea que se llama revisar las propuestas de casos de prueba del proyecto. En este caso, como, bueno, decíamos que lo que se busca es que las personas hagan lo que mejor conocen y se sienten más cómodas. En este caso, yo me he hecho cargo del concepto o de la idea de todo lo que es testing. Entonces, acá en descripción, lo que yo puedo hacer es hacer un comentario genérico, rápido, donde dice paso a seguir, presentar a Mario y Benjamín, que son mis compañeros de equipo, concepto y ejemplo de casos de prueba. ¿Qué más? Luego viene definir qué funcionalidad se va a probar, crear un caso de prueba del tipo datos correctos, otro de datos incorrectos y otro de datos incompletos. Revisar y actualizar las propuestas del caso de prueba.
Perfecto. Entonces lo que yo hice fue agregar aquí la opción checklist, la arrastro simplemente, le puse el nombre pasos a realizar y le agregué 5 pasos. Si se fijan ahí, hay un indicador de 0%, entonces yo voy marcando, la idea por supuesto que por sentido común, si le puse pasos, significa que eso es primero, después viene eso, etcétera. ¿Ya? Entonces, esto es bastante útil por dos cosas. Lo primero, al poner este comentario, yo estoy compartiendo con ellos, con mi equipo, cómo se resuelve esto. Y eso significa que después nosotros podemos tomar este tablero que hemos ocupado para este proyecto y reciclarlo simplemente. Entonces, cuando alguien tenga que hacer una tarea equivalente o quizás la misma, porque muchas tareas se repiten de proyecto en proyecto, entonces podemos reciclar este checklist, cambiar o ajustar si fuese necesario. Y también esa pequeña descripción permite que si alguien va a hacer esto, que no sea yo, porque también es lógico que los equipos van madurando, van avanzando, van creciendo, y por lo tanto, no es que siempre yo voy a hacer las tareas que tienen que ver con el testing. En algún momento lo puede hacer Amaro o Benjamín o cualquier otro integrante de ese proyecto. Entonces, estas pequeñas descripciones permiten independizar el que hace la tarea de la tarea en sí y permiten en algún contexto tener una guía de cómo se podría resolver. Que yo defina así no significa que sea la única manera de hacerla, pero es razonable. Y con los checklists podemos ir marcando este avance y de esa manera tener claridad cuando finaliza. Entonces, bueno, aquí como indica podría agregar otro elemento, no lo voy a hacer, pero simplemente se agregaría otro checklist para poderlo ocupar. Si se fijan, por haber agregado este checklist, además aquí hay una información interesante y es que dice 3 de 5, o sea, Trello informa, muestra el concepto de que se han hecho 3, digamos, subtareas o pasos de las 5 necesarias. Entonces también nos da una idea de avance. Y eso es interesante porque en el ejemplo que conversamos unos minutos atrás, podría ser que Amaro necesita apoyo, entonces, por ejemplo, él dice, bueno, ya van 3 pasos de 5, entonces podré interrumpir, ¿no es cierto?, y pedirle ayuda a Gerardo y por supuesto yo lo voy a apoyar. En ese caso, como decía, lo que yo haría es tomar esta tarea y moverla acá donde dice bloqueado. Entonces, ahora yo puedo agregar una nueva tarjeta, la puedo agregar acá directamente, aunque se recomienda agregarla en la columna de por hacer y después moverla. Pero se puede hacer en cualquiera de las dos partes. ¿Ya? Eso sería una forma práctica de hacer lo que comentamos. Devuelvo la tarea a la columna en desarrollo. Ese sería el concepto y el uso de checklist. Como digo, también a mí, como encargado de la tarea, me puede ayudar para también recordarme de dónde estoy. Eh, Obviamente que si yo me doy cuenta que me faltó un paso o me sobró, lo agrego o lo quito de este checklist. Y el hecho de dedicar un tiempo a pensar los pasos para terminar una tarea también es algo útil. Bueno, decíamos que podemos automatizar algunas tareas. Para eso tenemos a Butler, que es el automatizador, por decirlo así. Y veamos cómo se podría hacer esto. Vamos a ver cómo crear una regla. Vamos a crear una regla bien sencilla. Para eso volvemos al tablero y en este tablero, aquí está, yo voy a agregar esta, esta regla automatizada. ¿Sí? Ahí agrandé un poquito más para que se vea y para que quede en evidencia que esta opción se ejecuta con ese rayo que aparece que dice automatización. Entonces tenemos varias cosas que podemos automatizar, reglas, botones, informes de correo electrónico y enviar comentarios. Claramente lo más útil son las reglas. Entonces, aquí se están cargando las reglas. Si hubiese reglas, aquí en este menú, en esta opción, me las mostraría. ¿Sí? Pero como ven, no hay ninguna. Tiene incluido un video que está en inglés, que está en YouTube, así que también lo podemos ver aquí más pequeño o podemos seleccionar la opción en,
que tiene para verlo en YouTube y vamos a ver ese canal también donde hay otras ayudas. Bueno, obviamente partimos con el botón crear automatización y acá me muestra cuáles son los pasos a realizar. Voy a ajustar un poquito. Ahí está. Dice seleccionar trigger. Trigger literalmente quiere decir gatillo. Es como cuando yo gatillo, o sea, aprieto el gatillo de una pistola y se dispara. Eso es lo que quiere decir. Entonces tengo que escoger el disparador, aquella situación que cuando se cumpla va a disparar esta regla. Una cosa importante es que cuando creamos una regla, siempre se va a ejecutar. Así que debemos tener conciencia de que tenemos una regla. Y la regla, bueno, vamos a ver acá, y yo la puedo asociar a mí, o sea, a mis acciones o la acción de cualquiera dentro del tablero. Si la asocio a la acción de cualquiera, o sea, como que cualquiera aprieta el gatillo, entonces se va a ejecutar la acción siempre. Entonces hay que tener cuidado con ese detalle porque si otra persona que participa del proyecto no sabe que hay una regla, se podría confundir y diría, pero ¿por qué pasó esto si yo no lo hice? ¿Quién lo hizo? Y qué sé yo. Podría confundir y complicar. Bueno, seleccionamos agregar el trigger o el disparador y aquí tenemos las distintas opciones. ¿Ya? Entonces, aquí podemos escoger, eh, por ejemplo, aquí podríamos escoger la opción checklist. Se fijan que al seleccionar checklist cambia la opción. Entonces acá dice, cuando checklist, y puedo tener un checklist con nombre específico, eh, cuando se complete, entonces agregue la tarjeta, ¿sí? Y esto, by me, quiere decir si yo hago esto, o podría ser por cualquier persona. Acá hay otra opción que dice cuando el checklist, ¿sí? Cuando un checklist en específico se completa, ¿sí? En una tarjeta por mí, otra persona. ¿Ya? Entonces, si nosotros marcamos acá eh, y no seleccionamos checklist porque ese es uno específico, por eso después nos pide el nombre de checklist. Pero si yo quiero que cualquier checklist, checklist, ¿sí? ¿Sí? Cuando todo el checklist es completado por mí, o en este caso por cualquiera, ¿no es cierto? Es un inglés fácil de entender. ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí lo indico presionando el botón más. Cuando yo selecciono, ahora entro a la lógica que yo ya marqué. Aquí estoy como finalizando la regla. Entonces, ¿qué puede pasar? Que se mueva. Mover significa lo que ustedes me vieron hacer, tomar la tarjeta y moverla, porque yo podría copiarla también. Mover la tarjeta al inicio de la lista de, por ejemplo, hecho. Eso tendría sentido, ¿no es cierto? Porque si se completó un checklist significa que alguien terminó una tarea y por tanto hay que mover la tarjeta a hecho o terminado, como quieran ponerle. ¿Qué es lo que nos falta? Volver a presionar acá el botoncito y ahí está. La acción dice mover la tarjeta al tope de la lista hecho. Podríamos agregarle más opciones, pero lo vamos a dejar hasta ahí nomás. Y presiona aquí el botoncito Save. Y se creó, ahí aparece un confeti y ya se creó. Y aquí está explicado. Cuando todos, o sea, en el fondo, cualquier checklist está completo en una tarjeta en una tarjeta, una vez cualquiera, por cualquier persona, mueva la tarjeta a la lista hecho. ¿Sí? Funcionará. Voy a cerrar la ventanita. Vuelvo acá. ¿Se acuerdan que habíamos dejado 3 de 5? Supongamos que yo continúo mi tarea, en la cual tenía a mi cargo, y marco aquí, marco acá, y cierro no lo hace en este momento porque la tarjeta la estoy editando, yo la cierro y si se fijan, ya no está en desarrollo, sino que quedó acá en hecho. ¿Sí? Ahí está y se cumplió la regla automática. ¿Sí? Obviamente que si yo edito, porque me doy cuenta, me equivoqué, no completé todo, entonces, por ejemplo, desmarco un checklist
y le pongo cerrar, queda aquí en hecho, muestra 4 de 5 y no vuelve atrás porque no hay una regla que vuelva atrás. Pues tendríamos que crear una regla que cuando un checklist, eh, en realidad no sé si existe esa regla, pero supongamos que existiera esa posibilidad, entonces cuando digamos, deja de estar completado un checklist, se devuelve en desarrollo. Podría ser, ¿de acuerdo? Ok, la moví ahí al final, lo voy a dejar ahí arriba. Ese sería un ejemplo de automatizar, ¿sí? Eh, como ven, es algo bastante sencillo, cosa de empezar a probar las distintas opciones, pero más allá de la parte del software en sí, recuerden siempre compartir y mantener a todos informados de lo que está ocurriendo de tal manera que no haya confusiones. Imagínense que alguien no encuentre una tarjeta porque cambió de columna, entonces se puede sentir perdido. Eh, Ustedes dirán, pero alguien debería darse cuenta. Bueno, cuando tenemos pocos participantes, pocas tarjetas, puede ser. Pero si somos 5, 6, 7 personas que estamos constantemente actualizando, fácilmente alguien se puede confundir. Así que eso sería un ejemplo de una regla automatizada. Ya vimos una automatización asociada al checklist. O sea que cuando se completan, en este caso, los 5 checklists o el 100%, la tarjeta automáticamente, de ahí viene la palabra automatización, pasa a la columna determinado o DAN o como la hayamos identificado. Veamos ahora una automatización por fechas. Estas automatizaciones son muy, muy útiles porque siempre tenemos el tema de las fechas encima. En el caso del proyecto donde estoy participando, nosotros nos reunimos los lunes y los viernes presencialmente y los miércoles online. Por lo tanto, sería razonable pensar en el tablero que ya vimos, que cuando se agregue una tarjeta de una tarea a la columna donde indicamos que está asignada o que está en desarrollo, como le pusimos en la columna, entonces podría ser útil que la fecha de término que tiene asignada esa tarjeta se incremente, por ejemplo, en 3 días y que lo haga automáticamente. Entonces, veamos cómo se podría hacer eso. Entonces, vamos a nuestro tablero y aquí volvemos, por supuesto, a este rayo, ¿no es cierto? Esta opción que está acá. Vamos a reglas. Aparece la regla que creamos anteriormente. Aquí tiene una opción de, si se fijan, deshabilitar si yo quisiera, porque puede ser útil una regla que esté un cierto tiempo, pero no siempre. Así que la podríamos deshabilitar. No lo vamos a hacer, pero para que vean que se puede hacer esa o realizar esa acción. Vamos a crear automatización. Como siempre, tenemos que seleccionar el trigger, o sea, aquello que dispara o ejecuta o hace que esto se produzca. Entonces aquí vamos a analizar. Acá dice, cuando una tarjeta es agregado al tablero, no, yo quisiera algo más específico. Yo quisiera que cuando una tarjeta es agregada a una lista específica, que sería en desarrollo. O sea, cuando alguien ponga una tarjeta en la lista o en la columna de desarrollo, y ese alguien puede ser anyone, o sea, cualquier persona. ¿Qué quiero que pase? Recuerden, presionamos el botón más. Yo quiero que se incremente la fecha de término en 3 días. Entonces vamos a seleccionar dates o fechas. Y acá dice marcar due date, es la fecha de entrega o de término, como completa, no es lo que me sirve. Eh, Marcar la fecha de entrega como la fecha actual, la que tiene el computador, o mover o marcar la fecha de entrega, puede ser la start o la de inicio, pero aquí vamos a hacer la de entrega, a la misma fecha de hoy, pero corrido en una semana. No, no quiero eso. Quiero
que se corra en 3 días, o sea, la fecha de hoy, pero aumentada en 3 días, que es lo que conversamos. Presiono el más acá, ahí está, ¿sí? Dice mover o ajustar o cambiar, como quieran decirlo, la fecha de entrega o de término en 3 días más. Entonces presiono el más acá y aquí me lo resume, le puedo agregar más condiciones, como ya vimos, y está la opción o el botón de Save o grabar. Ahí sale la señal de que quedó correctamente creada. Entonces, ¿cómo funciona esto? Dijimos que cuando una tarjeta es agregada a la lista en desarrollo por cualquier persona, mueve la fecha 3 días más o cambia la fecha 3 días más. Entonces, acá agregué una tarea que se llama revisión semanal, que está planificada para el 14 de diciembre. La voy a mover a en desarrollo, ya la moví y cambió a 17 de diciembre, si ustedes se fijan. ¿Por qué? Porque le dijimos que cambiara o aumentara en 3 días. Si yo tomo esta tarjeta, por alguna razón la devuelvo a por hacer y después la vuelvo a mover a en desarrollo, ¿qué creen que va a pasar? ¿Va a cambiar? Cambio. O sea, cada vez que una tarjeta llegue a la columna o la lista en desarrollo, va a aumentar 3 días o en 3 días su fecha de entrega. Entonces, como les decía, es importante que todos tengamos claro cuáles son las reglas automatizadas. En este caso, como mencionábamos, fechas, eh, cambios de fechas o ajustes de fechas según una regla que hemos acordado entre todos. De todas maneras, acuérdense que podemos deshabilitar alguna de estas reglas. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos botones personalizados, pero aquí viene un comentario. Vamos a nuestro tablero, lo compartimos, aquí está. Esa opción de los botones está aquí al lado derecho, donde están esos 3 puntos. Si yo lo selecciono, me dice, no, aquí están los campos personalizados. Los botones me parece que están acá, dice tablero. No, está bien, está bien. Acá están los campos personalizados. Si yo selecciono campos personalizados, me muestra una ayuda, pero indica cambiar de plan. O sea, esa opción no está habilitada. Y si selecciono cambiar de plan, bueno, aquí podemos seleccionar el que queramos. Premium está propuesto, estándar y gratuito el que yo estoy utilizando. Si se fijan, el gratuito indica hasta 10 colaboradores o personas que se pueden conectar, hasta 10 tableros en total. Yo estoy trabajando con uno, pues, se pueden tener 9 más. Hay un tema de Power Apps que se pueden agregar y automatizaciones como las que estamos usando, pero limitadas. Obviamente tenemos que cambiar a Premium para agregar más y bueno, ahí cada cual toma su decisión si se justifica o justifica este pago. El pago sí es mensual. No voy a decir cuánto porque primero no estoy vendiendo Trello, pese a que me gusta mucho. Segundo, porque puedo decir un valor y este puede cambiar, así que no tiene mucho sentido. Entonces, ya llegamos a una opción que es, digamos, no está habilitada a menos que paguemos, pero quería comentarla y mencionárselas. También los campos personalizados, bueno, lo que estábamos mencionando. Las vistas también las vistas son de pago, es decir, no están habilitadas en la versión gratuita. Aquí les voy a mostrar dónde están esas vistas para que ustedes vean que están inhibidas o no habilitadas, como quieran llamarlo. Aquí está nuestro tablero y la opción al lado del tablero, ahí está la lista de los que tengo. Acá, personalizar vistas, ahí están, ¿ven? Está la opción tabla, calendario, cronología, panel, mapa. Y tiene un candadito por la misma razón, porque tengo que ampliar el, el contrato o la licencia que yo tengo. Aquí están los precios.
lo muestro solo como referencia. Eso son, todos los precios son anuales, ¿sí? Evidentemente que no tiene mucho sentido si, bueno, como decía, para un proyecto de hasta 10 usuarios se puede trabajar perfectamente, salvo por estas opciones avanzadas que no están habilitadas, pero bueno, ahí cada equipo tiene que tomar su decisión si piensa que se justifica. Entonces, bueno, si, obviamente si va a recibir, si se va a vender el proyecto y se va a recibir ingresos, entonces lógicamente que se justifica, tiene mucho sentido habilitar estas opciones. Entonces, eso sería la vista calendario. ¿Qué más tenemos? La vista cronograma, que también está en el mismo menú opción. La vista de tabla, que también estaba en el mismo menú que ya les mostré. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes en este ya quinto taller de agilidad y espero que les haya servido. Acuérdense que en la descripción del video está el link al video anterior, que es el uso básico de Trello. Los invito a ver ese o después de este o antes, como ustedes prefieran, según el orden que hayan escogido, porque puede ser un recordatorio también de lo básico. Pero lo importante de Trello es, como decíamos, más allá del software en sí, que funciona bastante bien, lo importante es el sacarle provecho al tablero Kanban, compartir, apoyarnos entre todos y ser un equipo cada vez más productivo. Muchas gracias por quedarse hasta el final del video. Para despedirme, solo recordarles que los expertos de gestión en TI ponemos a tu disposición el conocimiento que requieres para mantenerte actualizado. Muchas gracias y nos veremos en un siguiente video. Hasta luego.